Imagina un mundo donde las plantas han dejado de ser simples decoraciones y se convierten en depredadores astutos, cazadores en miniatura que acechan a sus presas con estrategias sorprendentes. Desde las trampas subterráneas de la Genlisea hasta las mortales jarras de las Nepentes, cada planta desafía las reglas de la naturaleza de formas tan ingeniosas como inquietantes. Número 1. Venus atrapamoscas. Dionaea muscipula. Si bien hemos mencionado el impresionante mecanismo de la Venus atrapamoscas, hay tantos detalles fascinantes sobre esta planta que nos llevan a profundizar aún más. Para empezar, el secreto detrás de su velocidad radica en su estructura única. Cada una de sus trampas, esas hojas en forma de mandíbula, está equipada con cerdas o pelos sensoriales. Ahora bien, lo realmente asombroso es cómo esos pelos funcionan. No basta con que la presa toque solo uno de ellos. No, la planta ha desarrollado una precisión tan meticulosa que requiere que el insecto toque 2 pelos en un lapso de 20 segundos. Esto asegura que la trampa no se cierre por error ante cualquier movimiento aleatorio, como una gota de lluvia o una pequeña hoja. Este nivel de selección y cálculo es, sin duda, algo que uno no esperaría de una planta. Además, una vez que la trampa se cierra, no es el fin del espectáculo. El insecto atrapado intenta escapar desesperadamente, pero la trampa continúa apretándose más y más a medida que el tiempo pasa. Este proceso puede durar varios días, durante los cuales la planta comienza a segregar enzimas digestivas que descomponen los tejidos blandos del insecto, transformando al pobre desafortunado en una sopa de nutrientes. Y mientras esto sucede, las paredes internas de la trampa absorben los nutrientes, dejando atrás solo el exoesqueleto vacío. Luego, tras completar su banquete, la trampa se abre de nuevo, lista para su siguiente víctima. Por otro lado, lo que muchos no saben es que la Venus atrapamoscas tiene un límite en la cantidad de veces que puede atrapar presas antes de que una de sus trampas se marchite y muera. Normalmente, cada trampa puede cerrarse entre 4 y 5 veces a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, cada cierre de la trampa es un evento valioso para la planta. Y es por eso que el sistema de activación de los pelos sensoriales es tan preciso, para evitar cierres innecesarios que desperdicien energía. A pesar de su feroz habilidad de caza, la Venus atrapamoscas es en realidad una planta bastante delicada en términos de hábitat. Crece naturalmente en las zonas pantanosas del sudeste de Estados Unidos, donde los suelos son tan pobres en nutrientes que las plantas comunes no podrían sobrevivir. Sin embargo, gracias a su capacidad para obtener nutrientes de una fuente alternativa, insectos, la Venus atrapamoscas ha encontrado una forma de prosperar en estos entornos difíciles. Por si fuera poco, otro aspecto interesante es su popularidad entre los entusiastas de plantas exóticas. Muchas personas las cultivan en casa, pero, y aquí viene lo sorprendente, mantener una Venus atrapamoscas saludable no es tarea fácil. Requiere un entorno que imite las condiciones pantanosas de su hábitat natural, suelos extremadamente pobres en nutrientes y agua destilada o de lluvia, ya que cualquier otro tipo de agua podría dañar sus delicadas raíces. Número 2. Planta sacacorchos, Genlisea. La planta sacacorchos, conocida científicamente como Genlisea, es un verdadero enigma de la naturaleza. Aunque se ve inofensiva desde la superficie, bajo tierra esconde una maquinaria de caza que sorprendería a cualquier científico. Originaria de las áreas húmedas de África, América Central y América del Sur, esta planta carnívora ha desarrollado una estrategia que la convierte en una cazadora sigilosa y letal. Sus aproximadamente 30 especies comparten un rasgo en común: hojas subterráneas adaptadas especialmente para capturar a los desprevenidos protozoos y otros organismos microscópicos que viven en su entorno. Sin embargo, lo que realmente hace especial a la Genlisea es el diseño de sus hojas subterráneas. Estas hojas alargadas, que parecen sacacorchos enrollados, forman un sistema de túneles retorcidos que actúan como trampas pasivas. Para los organismos que se acercan, estas hojas parecen un refugio perfecto, una entrada a un espacio seguro. Sin embargo,
Este aparente refugio es un truco engañoso, un laberinto del que no hay salida. Los microorganismos son atraídos por la planta, pero una vez que entran en sus túneles, se encuentran con pelos microscópicos que les impiden retroceder. Es como si la planta hubiese diseñado un enigma perfecto, donde la única forma de avanzar es adentrarse más y más en la trampa, hasta que ya no hay escapatoria. Ahora bien, el misterio de la Genlisea va más allá de su apariencia. Durante mucho tiempo, su naturaleza carnívora fue un enigma para los botánicos. Fue el mismísimo Charles Darwin quien, fascinado por estas plantas, sugirió que podrían ser carnívoras. No obstante, no fue hasta 1998, más de un siglo después de la observación de Darwin, que esta hipótesis fue confirmada. Los estudios demostraron que las hojas de la Genlisea no solo atrapaban a los microorganismos, sino que también liberaban enzimas digestivas que descomponían a sus presas, permitiéndole a la planta absorber los nutrientes necesarios para sobrevivir en suelos pobres. Además, estas plantas cuentan con una historia curiosa en cuanto a su nombre. Llevan el nombre de la condesa de Genlis, una escritora francesa del siglo XVIII, lo que añade un toque de elegancia a la letalidad de estas cazadoras subterráneas. Sin embargo, lo que realmente captura la atención de los científicos no es solo su nombre, sino su genoma. Algunas especies de Genlisea, como la Geáurea, poseen los genomas más pequeños conocidos entre las plantas con flores. Este hecho no solo las hace fascinantes desde el punto de vista de la genética, sino que también plantea preguntas sobre la evolución de las plantas carnívoras y su capacidad para adaptarse a entornos extremos. Por otro lado, la Genlisea ha desarrollado una forma de vida que desafía las expectativas sobre lo que una planta debería ser. A diferencia de la mayoría de las plantas, no depende de raíces tradicionales para anclarse al suelo o para absorber agua y nutrientes. En lugar de ello, sus hojas subterráneas cumplen con estas funciones, haciendo que cada una de ellas sea una trampa viviente, diseñada para cumplir dos propósitos: capturar presas y absorber los recursos del suelo. Esto le permite a la planta prosperar en lugares donde la mayoría de las especies vegetales simplemente no podrían sobrevivir. Número 3. Plantas desencadenantes. Stylidium. Las plantas desencadenantes de la familia Stylidiaceae son como pistoleros del lejano oeste del mundo vegetal. No disparan balas, sino que utilizan un mecanismo de gatillo que lanza una columna floral hacia los insectos que se atreven a posarse en sus flores. Conocidas como Stylidium, estas plantas habitan principalmente en Australia, donde prosperan en una variedad de tamaños y formas, desde pequeñas hierbas hasta plantas que pueden alcanzar casi 20 metros de altura. Su nombre deriva de la palabra griega stylos, que significa columna, en referencia a la estructura de la flor que dispara. Aunque algunas de estas plantas se consideran protocarnívoras, capturando y digiriendo pequeños insectos gracias a sus pelos pegajosos y a las enzimas digestivas que secretan, aún existe debate sobre si todas las especies de Stylidium son verdaderamente carnívoras. La acción de su gatillo es impresionante. Cuando un insecto se posa, el mecanismo se activa en apenas 15 milisegundos, cubriéndolo de polen antes de regresar a su posición original. Este sistema de disparo puede repetirse varias veces antes de agotarse, aunque su velocidad disminuye cuando hace frío. Además de su habilidad para atrapar presas, estas plantas son polinizadas por pequeños insectos solitarios, como abejas y mariquitas, que se sienten atraídos por el néctar de sus flores. Un detalle curioso es que algunas especies de Stylidium solo liberan su polen cuando perciben las vibraciones de un polinizador, garantizando que su esfuerzo de reproducción sea efectivo. Número 4. Aldrovanda vesiculosa, planta de noria. La aldrovanda vesiculosa, conocida como la planta de noria, es una especie fascinante dentro del mundo de las plantas carnívoras. Esta planta acuática se ha especializado en atrapar pequeñas criaturas acuáticas, como insectos y peces diminutos, utilizando trampas extremadamente rápidas. Estas trampas, dispuestas en círculos alrededor de su tallo flotante,
se cierran con una velocidad que desafía lo que normalmente se espera de una planta. Apenas 10 a 20 milisegundos. La aldrovanda no posee raíces. En lugar de eso, flota libremente en el agua, sostenida por pequeños sacos de aire que la ayudan a mantenerse a flote mientras espera a que sus presas se acerquen demasiado. Cada vez que un insecto roza los diminutos pelos de sus trampas, la planta responde con un movimiento súbito, atrapándolo sin darle tiempo de reaccionar. Es como una emboscada subacuática, donde el cazador es una planta y el cazado, un insecto confiado. A lo largo del siglo pasado, esta planta ha disminuido en número, y hoy solo se conocen unas 50 poblaciones dispersas por Europa, Asia, África y Australia. Sin embargo, su rareza no ha impedido que entusiastas de las plantas carnívoras la cultiven en estanques y acuarios, fascinados por su habilidad única. Aunque la aldrovanda vesiculosa se ha adaptado a vivir en aguas con bajos niveles de nutrientes, compensa esta falta de recursos capturando a sus presas y extrayendo de ellas lo que necesita para sobrevivir. En los inviernos fríos, la planta crea pequeños brotes protectores que se hunden en el fondo de los estanques, sobreviviendo a las temperaturas extremas hasta que la primavera la revive nuevamente. Número 5. Biblis. Plantas arcoíris. Las biblis, comúnmente conocidas como plantas arcoíris, son auténticas joyas del mundo vegetal. Bajo el sol, sus hojas cubiertas de diminutos pelos pegajosos reflejan la luz de manera que parece que brillan con todos los colores del arcoíris, de ahí su nombre. Pero no te dejes engañar por su belleza, porque detrás de ese encanto colorido se esconde un cazador paciente. Estas plantas son originarias de Australia y Papúa Nueva Guinea y forman parte de su propia familia, Biblidaceae. A diferencia de otras plantas carnívoras como las droseras, las biblis no pueden mover sus hojas o pelos para atrapar a sus presas. En lugar de eso, dependen de la viscosidad de sus hojas para retener a los insectos que caen en su trampa. Cada hoja está cubierta de una sustancia mucilaginosa que actúa como pegamento, asfixiando lentamente a cualquier insecto que toque su superficie. Las biblis se dividen en dos grupos principales: el complejo de B. liniflora, con especies de tamaño más pequeño, y el complejo de B. gigantea, que incluye especies que pueden alcanzar tamaños mucho mayores. Aunque la mayor parte de su dieta se compone de pequeños insectos, como moscas y hormigas, estas plantas también se benefician de las lluvias que lavan el néctar dulce que producen, manteniendo la mucosa de sus hojas pegajosa y lista para la próxima caza. Número 6. Cypripedium acal. Zapatilla de dama. El Cypripedium acal, conocido como la zapatilla de dama o flor mocasín, es una planta que ha sido venerada tanto por su belleza como por su ingenio depredador. Esta orquídea, nativa del este de América del Norte, atrae a los insectos con un aroma dulce que promete un festín de néctar. Sin embargo, al adentrarse en la flor en forma de zapatilla, los insectos se encuentran atrapados en una especie de trampa engañosa. Las paredes internas de la flor son resbaladizas, y aunque no es tan efectiva como las trampas de otras plantas carnívoras, su estrategia es agotadora. Los insectos se fatigan al intentar escapar, y muchos terminan asfixiándose antes de poder encontrar una salida. Esta orquídea es una planta de crecimiento lento, que puede tardar hasta varios años en madurar desde la semilla, lo que hace que su recolección en la naturaleza esté cada vez más regulada. Entre las culturas indígenas de América del Norte, como los algonquinos, el Cypripedium ha sido utilizado para tratar diversas dolencias, especialmente problemas menstruales, aunque su uso medicinal ha disminuido debido a la necesidad de proteger la especie. La flor, que también es conocida como la flor silvestre del estado de New Hampshire y la flor provincial de la isla del Príncipe Eduardo en Canadá, es un símbolo de la tenacidad de la naturaleza, con la habilidad de florecer en suelos ácidos y pobres en nutrientes, adaptándose a las condiciones extremas de su entorno. A lo largo de los años, la zapatilla de dama ha demostrado que, a veces, la mejor forma de sobrevivir es tener un truco bajo la manga, o en su caso, una trampa en forma de zapatilla. Número 7. Utricularia, plantas de vejiga.
Las utricularia, conocidas como plantas de vejiga, son las maestras indiscutibles de la succión en el mundo vegetal. Con más de 230 especies que se extienden a lo largo y ancho de casi todos los continentes, estas plantas han desarrollado un método de caza que parecería sacado de una película de ciencia ficción. Mientras que la mayoría de las plantas carnívoras utilizan hojas pegajosas o trampas rápidas, las utricularia han optado por una técnica más sofisticada: pequeñas vejigas llenas de vacío que funcionan como trampas diminutas y letales. Estas vejigas, que se encuentran en los tallos de la planta, actúan como aspiradoras en miniatura, esperando pacientemente a que una presa incauta pase cerca de ellas. Pero, ¿cómo logran capturar a sus víctimas? Pues bien, la trampa de la utricularia se activa cuando un protozoo, una pulga de agua o cualquier otra criatura microscópica roza los pelos sensibles de la trampilla de la vejiga. Esto desencadena un mecanismo asombrosamente rápido. En una fracción de segundo, la planta libera el vacío en el interior de la vejiga, succionando a la presa junto con un poco de agua. Este proceso no solo es uno de los más veloces que se conocen en el mundo vegetal, sino que es tan eficiente que la presa no tiene tiempo de reaccionar, siendo literalmente aspirada en menos de 15 milisegundos. Esta velocidad relámpago convierte a la utricularia en una de las cazadoras más rápidas de la naturaleza, algo que resulta difícil de imaginar cuando pensamos en una planta. Además, el entorno donde habita esta planta es fundamental para entender su estrategia. Las utricularias se encuentran en una variedad de hábitats acuáticos y semiacuáticos, desde charcas y arroyos hasta musgos empapados en las selvas tropicales. Su capacidad para prosperar en aguas de baja calidad, pobres en nutrientes, les ha permitido colonizar rincones donde otras plantas no podrían sobrevivir. Esta adaptación les permite aprovechar al máximo su entorno y obtener nutrientes de sus presas, en lugar de depender del suelo. Al no tener raíces tradicionales, las utricularia han desarrollado estructuras complejas de trampas y tallos que les permiten anclarse a su ambiente y flotar con gracia en el agua. Número 8. Darlingtonia californica, lirio cobra. El lirio cobra, científicamente conocido como Darlingtonia californica, es más que una simple planta carnívora. Es un maestro del disfraz y la trampa, y su apariencia, que evoca a una serpiente lista para atacar, no es más que el preludio de su fascinante estrategia de caza. Originaria de las regiones montañosas y frescas del norte de California y Oregón, esta planta ha aprendido a prosperar en condiciones que otras especies simplemente no podrían soportar. En un entorno donde el agua es fría y el suelo es pobre en nutrientes, el lirio cobra ha encontrado la manera de volverse un depredador eficiente y autosuficiente. Por un lado, su diseño anatómico es asombroso. Las hojas de esta planta forman estructuras tubulares que se elevan desde el suelo, retorcidas y curvadas como el cuello de una cobra, con una lengua bífida que le da un toque aún más siniestro. Esta lengua no tiene una función directa en la captura de presas, pero, sin duda, contribuye a su misterioso encanto. No obstante, la verdadera trampa está en el interior de estas hojas, donde se crea un microcosmos diseñado para atrapar y digerir a los desafortunados insectos que se aventuran demasiado cerca. Ahora bien, ¿cómo funciona exactamente esta trampa? En primer lugar, el lirio cobra utiliza su aroma dulce y el brillo de su estructura para atraer a los insectos. Desde la perspectiva de una mosca o un escarabajo, las hojas del lirio cobra parecen un refugio seguro, un lugar atractivo donde encontrar néctar. Sin embargo, una vez que el insecto entra, se encuentra en una especie de trampa sin salida. Las paredes internas de las hojas están recubiertas de una capa resbaladiza que hace imposible escalar de regreso al borde. Además, los pelos orientados hacia abajo actúan como pequeñas barreras que, aunque no se mueven, bloquean el paso de cualquier intento de fuga. Es como estar atrapado en una casa de espejos donde todas las salidas son falsas. Además, el lirio cobra es una de las pocas plantas carnívoras que ha desarrollado la capacidad de producir sus propias enzimas digestivas. Esto significa que,
A diferencia de otras plantas que dependen de microorganismos para descomponer a sus presas, esta planta puede manejar la digestión por sí misma, descomponiendo de manera eficiente los cuerpos de los insectos atrapados para absorber sus nutrientes. Este proceso permite que la planta obtenga el nitrógeno y el fósforo que necesita para crecer, elementos que son escasos en los suelos ácidos y pobres en nutrientes donde suele vivir. Número 9. Drosophilum lusitanicum, Drosera portuguesa. La Drosophilum lusitanicum, o Drosera portuguesa, es una planta carnívora que parece sacada de una película de ciencia ficción. Esta especie, que crece principalmente en la región mediterránea occidental, incluyendo Portugal, el suroeste de España y el norte de Marruecos, ha desarrollado una estrategia de caza que le permite prosperar en suelos secos y pobres en nutrientes, un entorno inusual para las plantas carnívoras. A diferencia de muchas de sus parientes que prefieren suelos húmedos, la Drosera portuguesa se siente como en casa en terrenos soleados y pedregosos, y ha desarrollado glándulas pegajosas en sus hojas que la ayudan a atrapar a sus presas. Las hojas de la Drosophilum forman una roseta densa en la base de la planta, y cada hoja está cubierta de diminutas glándulas que secretan una sustancia pegajosa similar a la miel. Estas glándulas actúan como trampas para los insectos, que se sienten atraídos por el aroma dulce y se adhieren a la hoja. Una vez que el insecto queda atrapado, la planta segrega enzimas que descomponen su cuerpo, absorbiendo los nutrientes que necesita para sobrevivir en su suelo inhóspito. Lo fascinante es que, a diferencia de otras plantas carnívoras que tienen hojas móviles, la Drosera portuguesa mantiene sus hojas inmóviles, dejando que la pegajosidad de sus glándulas haga todo el trabajo sucio. Sin embargo, sus hojas jóvenes muestran un truco curioso. Se enrollan hacia afuera a medida que crecen, creando una trampa aún más efectiva para los insectos incautos. A pesar de su apariencia frágil, esta planta ha demostrado ser una sobreviviente, adaptándose a los rigores de su entorno mediterráneo con una elegancia mortífera. Número 10. Plantas tropicales de jarra, nepentes. Las plantas tropicales de jarra, conocidas como nepentes, no solo destacan por su apariencia exótica, sino también por ser verdaderas reinas en el arte de la caza dentro del reino vegetal. Con una elegancia mortal, estas plantas han evolucionado en las densas y húmedas selvas del sudeste asiático, aprovechando la riqueza de su entorno para atraer, capturar y digerir a todo tipo de presas. Desde las diminutas hormigas que se deslizan por sus bordes, hasta ranas y pequeños mamíferos que cometen el error de acercarse demasiado, las nepentes han perfeccionado sus habilidades para sobrevivir. Sin embargo, lo que las hace tan fascinantes no es solo la diversidad de su menú, sino la manera en que sus trampas funcionan, como auténticas obras maestras de la naturaleza. Cada una de estas trampas comienza su vida como un pequeño brote en la punta de una hoja. Poco a poco, este brote se va transformando en una jarra, un contenedor natural que puede ser tan pequeño como un dedal o tan grande como para almacenar 1 litro de agua. Además, el líquido que se acumula dentro de estas jarras es la clave de su éxito. Se trata de un cóctel viscoso que produce la propia planta, lleno de enzimas digestivas y biopolímeros, que resultan fatales para las presas que tienen la mala suerte de caer en él. De hecho, el interior de las jarras está cubierto de una cera resbaladiza que hace que cualquier intento de escape sea prácticamente imposible. Los insectos, atraídos por el aroma dulce y el néctar que recubre el peristoma, un anillo colorido y brillante en la entrada de la jarra, terminan perdiendo el equilibrio y cayendo en esta trampa sin fondo. Es un truco de diseño casi perfecto. Lo que parece una simple planta inofensiva se convierte en una trampa mortal con solo un paso en falso de su víctima. Sin embargo, la estrategia de las nepentes va más allá de lo que podría considerarse una trampa ordinaria. Algunas de estas especies han formado relaciones simbióticas con pequeños animales locales, como las musarañas arborícolas. Las musarañas, atraídas por el néctar de las plantas, visitan las jarras para alimentarse y, a cambio, dejan sus excrementos dentro de ellas. Este intercambio, que a simple vista puede parecer una curiosidad, es en realidad una fuente valiosa de nutrientes para la planta,
Así, la Nepenthes no solo depende de las presas que captura, sino también de estas aportaciones accidentales que enriquecen el suelo pobre de las selvas tropicales.